Bueno, comenzamos este primer ejercicio de práctico de curso con los comienzos de Gauguin como pintor. Esos comienzos en los que, como ya comentamos, Gauguin va a ser un pintor tardío, por decirlo de esta forma, gracias a la colaboración con Pissarro. Pues va a trabajar, eh, va a empezar este interés por la pintura y sus comienzos son sobre técnicas impresionistas. Bueno, en primer lugar, sobre el modelo que vamos a trabajar, que son las lavanderas de Pont-Aven de 1886. Hacemos un pequeño encajado a carboncillo. Estoy trabajando sobre cartulina normal en este primer paso, porque lo que nos interesa es ver cómo analizaba el entorno Gauguin. Fijaos, en primer lugar, bueno, pues tenemos una línea horizonte por encima de la mitad, la estructura fundamental de esta especie bueno, de casa que tenemos aquí, todos los círculos que van simplificando la vegetación, los árboles, los triángulos de los edificios. Voy a ensanchar un poquito más el encajado por la izquierda y bueno, esta línea diagonal del río con unas figuras. Como veis, el ejercicio es bastante suelto, no es necesario definir tanto como hace Gauguin en la obra, porque si veis la obra, vais a ver cómo Gauguin está basándose en los principios naturalistas, es decir, está imitando la realidad tal cual la ve y con las premisas del impresionismo, esas pinceladas de justaposición y de ritmo en el cuadro. Bueno, tenemos ahí el dibujo casi encajado en su esencia y con las tizas de colores lo que vamos a intentar es desgranar un poco el color, que es un poco los comienzos de Gauguin como impresionista, pero en este caso lo que realiza es este análisis que posteriormente se va a convertir en su pintura, en una síntesis y finalmente en una simbología, en un color imaginario, no real. Pero aquí, fijaos, cómo se va a ver una constante en los trazos. Es decir, la pincelada de Gauguin en estos primeros trabajos es una pincelada, es un trazo un poquito más alargado que el impresionismo, por ejemplo, de Monet, o el de Pissarro, es un poquito más cercano a Cézanne, aunque todavía no está en esos trazos más anchos de Cézanne. Y fijaos, esos pequeños trazos diagonales que van a ser una constante en esta obra. De forma que con el violeta y con diferentes azules, pues vamos haciendo que interactúen y se vaya cubriendo las partes blancas del lienzo. Este ejercicio lo podéis hacer también con papel de color, si lo hacéis con tizas, y entonces el contraste será incluso más potente. Ahora vais viendo cómo se van desproporcionando las cantidades de violeta con azul en los sitios, en otros sitios con menos, un cobalto, estoy con un cobalto, un ultramar, un violeta, y los voy combinando para dar ese movimiento del cielo. Claro, el cielo no se mueve, pero para los impresionistas lo que se mueve es la luz porque varía a través del tiempo. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos buscando, esa textura concreta a través de estas líneas quebradas verticales, diagonales, que van formando este cielo y constante en cuanto al color, en cuanto a la gama de colores, pero irregular en cuanto al movimiento, ¿no? Y ahora con el blanco lo que hacemos es entonar todo ello. Trabajando con el blanco, sobre ello, de forma que se crea una fusión, se va aclarando y se va acercando más a un color real. ¿Lo veis? Los azules, ahora el blanco, lo trabajo casi como si fuese un difumino realmente para que bajar la intensidad del trazo y el contraste con el blanco del papel. Y en algunos sitios pues ya voy metiendo con el mismo ritmo diagonal de derecha a izquierda para que toda esa textura conserve, perdón, todo ese cielo conserve esa misma textura. Bueno, si vamos ya a otros elementos, fijaos con los mismos azules, como veis en el cuadro, predominan estos colores que son los mismos casi del cielo, pero fijaos como aquí las diagonales son un poco más rectas. Es decir, mi trazo está imitando o queriendo dar datos de la textura a la que representa. Bueno, lo mismo, o sea, diagonal más curva en el cielo, que esta diagonal está también de derecha a izquierda para conservar el ritmo de todo el cuadro en el tejado. Veis que hay dos tipos de azules en el tejado y el lado izquierdo habrá que dar algún toque claro, ahora lo daremos por el lado izquierdo. Vais viendo ese azul un poquito más claro y ahora
Vamos aclarando simplemente para conseguir un contraste en la zona de la derecha del tejado, que es un poco más oscura, más azulona. Bueno, realmente al trabajar con pastel y Gauguin aquí trabajar con óleo, yo os voy a trabajar con los colores un poco más puros para que veáis el ritmo de la pincelada, para que no se enmascare. Fijaos con esos mismos azules, voy a empezar a trabajar en zonas del otro edificio y remarcando sin miedo con el mismo color algunos de los contornos para diferenciar. A partir de este momento, lo que hacemos es con el mismo azul ultramar o un azul un poco más oscuro, lo que hacemos es marcar los oscuros, las sombras de la vegetación. Bueno, aquí esto debería dar un poquito más abajo, ahora lo cambiaré. Y fijaos cómo va cambiando, como estoy ahora con la textura de la vegetación, el trazo es diferente. Es un trazo más corto, más curvo, más abigarrado, más redondeado, para que se vayan viendo las diferencias, aunque los colores en este caso son los mismos. Estoy trabajando con diferentes tipos de azules. Pues ahí, por ejemplo, esa línea de horizonte la voy enmarañando un poquillo más. Aquí todos estos árboles hay que bajarlos un poco, que los más arriba, como veis, no llegan al horizonte. Luego lo taparé después con el color del agua. Y fijaos como todos estos bosquejos son mucho más redondeados. De manera que aquí, Gauguin, en esta primera época, trabaja este trazo curvo o diagonal o recto en función de lo que está representando. ¿Lo veis? Esos diferentes trazos que hay en un sitio o en otro. Es decir, más que darle importancia al color que también le está dando importancia a la dirección de la pincelada. Bueno, continuamos, ¿veis? Ahora ya con el verde voy completando y enmarañando esos trazos redondeados para todos los árboles y toda la vegetación. Estoy viendo cómo el verde en este caso se convierte en el tono medio, es decir, he marcado con los azules ultramares las sombras de las vegetaciones, pero me faltan algunas en la parte superior que luego daré, pero ahora con este verde, pues lo que hago es, veis, ahora estoy con las oscuras de la parte superior y fijaos cómo intento que se identifique un trazo diferente. Los impresionistas trabajan de esta manera, con pinceladas Monet, Pissarro, Renault, pinceladas de diferentes tamaños en función de cada uno. Gauguin en su primera época, que sí pertenece a este movimiento impresionista, sí que va a hacer esas pinceladas breves de justaposición, colores muy puros que se mezclan en el lienzo, con una pincel un poquito más larga, más cercana a lo que va a hacer Cézanne, que luego encima Cézanne la hizo más ancha. Y Gauguin lo que se fue es al color prácticamente plano e idealizado. Todavía no estamos en esa fase, estamos en esta primera punto de partida, que es lo que quiero que veamos. Pensad que tarde, pero enseguida adquiere un nivel bastante potente. Tiene buena mano para el dibujo y tiene buena mano para la pintura. Que hace amistad con Pissarro y Pissarro es el que le anima a exponer con los impresionistas. De forma que él llega a exponer con el grupo de impresionistas una vez y no todos los impresionistas están contentos porque no lo acaban de conocer y es un pintor eh, novato para ellos, no le conocen y bueno, pues a alguno no le hace mucha gracia que este hombre que viene de las finanzas y que acaba de más o menos aprender a pintar en un taller de pintura, pues se junte. Y sin embargo, otros poco a poco fueron descubriendo la potencia que tenía Gauguin y lo innovador que va a ser. Bueno, como veis ahora con estos rosas, varío por completo la pincelada, en este caso ya es vertical, y varío los colores. Fijaos en las orillas como ya el trazo es totalmente horizontal. Veis que tengo verticales, horizontales, diagonales y pinceladas redondeadas. Bueno, voy a eh, destacar los diferentes tipos de trazos, que es lo que me interesa que hagáis en este ejercicio. Fijaos que hasta este momento los azules, los violetas,
y los rosas y los verdes aparecen. Veis cómo en este primer plano, donde están las lavanderas que se ven en un tamaño muy pequeño, en esos triángulos que he marcado ahí, como aquí Gauguin sigue las premisas impresionistas incluso de la pintura realista, es decir, darle más presencia al paisaje y a la interacción del color que a las figuras, que a las personas, cosa que luego va a variar por completo. Él va a seguir siendo un artista fascinado por el paisaje, pero también es cierto que la figura humana va a tener muchísima presencia en su obra y va a crecer en tamaño y en importancia en sus cuadros. En estos primeros cuadros no, en estos primeros cuadros trabajando sobre estas premisas impresionistas. Bueno, ahora ya estoy con el agua. Fijaos cómo ya he colocado esos verdes, azulones y luego el blanco para empalidecer el color. Otra variante de lo que hará luego Gauguin, que Gauguin cogerá los colores puros y apenas utilizará tonalidades agrisadas de los colores. Y aquí, sin embargo, pues vemos cómo en el agua, por ejemplo, acá ya en estos reflejos sobre el río de las figuras, pues aparecen esas líneas diagonales y rosadas. Bueno, líneas pequeñas, líneas de contraste con este sombra tostada, con este marrón para reafirmar el primer plano. En el cuadro original hay algunos elementos, ¿veis? Esas líneas curvas, que esas sí que son muy curiosas y casi precursoras de lo que va a pasar después en el tronco. ¿Eh? Pues luego después los colores reales, pero hay algunos pequeños ya toques de síntesis en estas primeras obras de Gauguin que todavía, como estamos diciendo, son marcadamente impresionistas. Bueno, y continuamos, veis ahora ya con los pequeños toques de color, de relleno con los rojos, los azules, bueno, para en las figuras que se saltan un poquito, casi podríamos decir la norma general del cuadro, porque aquí los cuadros son un poquito más planos, también el formato es más pequeño, entonces con pequeños trazos de color se van simplificando pues el contraste de las figuras. Por encima hay otra figura más en pequeño, bueno, eso la podéis marcar después. Veis que yo no estoy entreteniendo demasiado en este ejercicio breve, que está en torno a 15 minutos. No me estoy entreteniendo demasiado en los detalles, sí, pero sí en la dirección de la pintura. Fijaos que al hacerla tan evidente, casi nos recuerda el lenguaje mangoviano, ¿eh? Pero bueno, estamos todavía, y si veis el cuadro original, en un sentido muy natural de la pintura, con pequeños elementos de síntesis. A partir de este momento ya podríamos estarnos un buen rato pues haciendo pequeños detalles de contraste, afinando el color, incluso difuminando y volviendo a retocar para elementos de textura. Bueno, pero lo interesante sobre todo es que veáis aquí cómo Gauguin está en ese lenguaje que poco va a tener que ver con lo que va a hacer después, ¿eh? Simplemente lo que pretendemos en este ejercicio es reconocer la técnica impresionista y ver cómo Gauguin la va alargando un poquito más, en función de la expresividad del cuadro, pero no podemos hablar de elementos simbólicos o de elementos realmente compositivos, de dibujo, de estructura, para que se represente lo que se ve. Bueno, voy a dar los últimos toques, los reflejos del agua, de la casa y de algún árbol que haya por aquí. Insisto que se puede trabajar más los matices de los colores anaranjados que aparecen en la parte superior de los verdes, no sea tan puro. Ahora mi dibujo es mucho más puro en ese sentido que el trabajo de esta época, que es, como estamos diciendo, más naturalista y más impresionista, más cercano a lo que el ojo ve, más no a lo que quiere simbolizar. Ahora los contrastes para generar contornos, de forma que la línea de contorno, la línea de silueta, prácticamente en este cuadro no existe salvo en el árbol central, poco más. Hay un par de líneas curvas en los troncos. Pero realmente lo que se busca son contrastes de pintura natural, como estamos viendo. Bueno, pues esta primera aproximación a la técnica que después nos va a llevar a la síntesis de todos estos colores, pero sí que quiero que en este primer ejercicio pasemos por esos pasos de destacar líneas diagonales, líneas rectas y diagonales, verticales, curvas,
para conseguir estos efectos. Bueno, vamos a por ello y manos a la obra.